Siempre lo hacemos en dos pasajes de la Escritura y dos pasajes muy dicientes en cuanto a lo que el Señor quiere de su iglesia, quiere de los suyos. Que podamos comprender nosotros esta mañana acerca de aquello que el Señor le comunicó en una ocasión a sus discípulos, pero que en realidad se ha comunicado históricamente. De hecho, desde el principio de la creación, a través de la palabra lo podemos entender. Zacarías capítulo 4, en el versículo 6, y Efesios en el capítulo 5, versículos 18 al 20. De hecho, la porción del libro de Efesios que vamos a leer hoy es parte de la visión del 2017. Es parte del llamado a despertarnos espiritualmente, es parte de lo que Dios está haciendo a lo largo de este año. Es parte también, por supuesto, de lo que cada creyente debe vivir continuamente ante la presencia del Señor, asumiendo los retos y los desafíos que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios y como iglesia del Señor. Y esta mañana mi motivación está ahí. He estado orando continuamente durante toda esta semana para que el Señor responda a este clamor específico de ser llenos del Espíritu Santo. Que nuestro Dios esta mañana hable a nuestras vidas y que nosotros podamos esta mañana de alguna manera experimentar ese sentir que han llegado a experimentar algunos, como los discípulos mismos el día de Pentecostés, y que nosotros queremos por supuesto también tener. Escuchen lo que dice la palabra, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Escuchen bien la palabra del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Padre, te damos gracias esta mañana de nuevo. Sabemos, mi Señor, que tus palabras son palabras de vida eterna. Y cuando tu palabra penetra en esta humanidad, Señor, nos hace eternos contigo, mi Dios. Hay una transformación tan fundamental de nuestro ser, que ya no volvemos a ser los mismos. Que nuestra vida ahora adquiere, Señor, una dimensión extraordinaria, porque ya no es esa vida, Señor, apartada de ti, sino por el contrario, es una vida que empieza a fluir en ti, a fluir en tu palabra, a fluir en tus caminos, a fluir en tus verdades, a fluir en tus valores, en lo que tú quieres. Pero, Señor, esta mañana queremos pedirte algo. Queremos pedirte, mi Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Queremos pedirte, mi Dios, que esta mañana, al hablar a nuestros corazones, hoy, mi Señor, hoy, seamos tocados, Padre mío, por el Espíritu de Dios. Que tú, Señor, llenes esta iglesia de tu presencia, llenes esta iglesia de tu unción y de tu poder. Padre, te amamos tanto, mi Señor, te amamos tanto. Queremos más y más de ti. Te damos la gloria esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta semana estábamos hablando en el tiempo devocional con los hermanos, y yo les hice una pregunta a los que estábamos allí reunidos el miércoles en la mañana. Yo les pregunté: ¿cuántos de ustedes están orando por una llenura del Espíritu Santo? Llenura del Espíritu Santo. Y ninguno me contestó afirmativamente. Pero no, la verdad, ninguno de nosotros. ¿Por qué? La iglesia de pronto ha colocado al Espíritu de Dios en un lugar aparte, quizás, o debido a la confusión que hay por tantas enseñanzas diversas en muchos lugares, a lo mejor nos hemos confundido, entendiendo, quizá pensando que la obra del Espíritu Santo es específicamente de una o de otra manera, y terminamos por, en medio de esa confusión, dejar a un lado al Espíritu de Dios.
Una de las conversaciones más llamativas de la Escritura tiene que ver con el momento que está registrado en Juan capítulo 16, versículo 7. Jesucristo está hablando con sus discípulos. Es un momento clave, como todos los momentos últimos y los capítulos de Juan, el 14, el 15, el 16, el 17, la oración intercesora. En esos capítulos Jesucristo se está despidiendo de los suyos, está hablando cosas tan poderosas, está hablando aquellas cosas que van a dar cimiento a todo lo que vendrá. Se está colocando un fundamento sobre lo que viene, es decir, Jesucristo les está hablando acerca de lo que va a venir en los próximos días, pero no solamente en los próximos días, sino cómo se va a fundamentar el cristianismo de ahí en adelante. De repente Jesucristo les dice una palabra que ellos se quedan sorprendidos. Les dice, les conviene que yo me vaya. Wow. Yo puedo imaginar a los discípulos, escuchen, unos años atrás, Jesucristo los había llamado. Recuerdan ustedes, la semana pasada hablamos acerca del llamado de Mateo, del llamado de los otros discípulos cuando los llamó a ser pescadores de hombres. Los había sacado de su contexto, los sacó de su vida, lo que ellos hacían continuamente, y los trajo para entrar a una dimensión diferente, y ahora les dice, ahora yo me voy. Y yo puedo imaginar que los discípulos decían, ¿y entonces qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo es posible que este ministerio por el cual nosotros lo dejamos todo, ahora quedaremos huérfanos? Y a lo mejor se miraban entre sí, discutían y dirían, pero ¿qué está diciendo Jesucristo? ¿Cómo que Él se va? ¿Y cómo que nos dice que a nosotros nos conviene? ¿Será conveniente que Jesucristo se vaya? ¿Será conveniente para nosotros que Jesucristo se vaya? ¿La iglesia de Jesucristo podrá entender estas palabras? ¿Convendrá esto específicamente? Mis queridos hermanos, lo que conviene no es específicamente que Cristo se vaya. Lo que conviene específicamente es que Él venga y cumpla con todo lo que Él tenía que cumplir para que la Escritura no solamente se diera exactamente como estaba anunciada, sino para que se cumpliera todo el plan de redención. Y entonces viene ese momento y ellos están ahí, quizás en un momento de duda, y Jesucristo les dice, pero no se preocupen, si yo no me voy, entonces el Consolador no vendrá. Así que la transición está dada. Si me fuere, yo se los voy a enviar. La obra de Cristo no se va a detener, pero no tanto porque haya discípulos a los cuales el Señor ha ido preparando, sino porque el Espíritu Santo irá a obrar en esos discípulos y van a seguir adelante con la obra. Quiero que entiendas esto muy bien. En los cielos se originó todo un proceso de redención. En los cielos se diseñó tu salvación y la mía, aleluya. En los cielos había toda una obra específica, un diseño específico a través del cual Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, se despojaría de su gloria, sería como el más humilde de los siervos y sería obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2. Sería como el más sencillo de todos los siervos. Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El plan está perfectamente ideado. Desde el principio, cuando se introdujo el pecado que apartó al hombre del Señor, ahora se idea un plan completo para volver a unirnos al Señor. De tal manera que Cristo tiene que venir, pero el cumplimiento de la obra de Cristo tiene que ser hasta el final. Si Cristo no muere, si no hay derramamiento de sangre, entonces no hay perdón de los pecados, entonces no hay redención para la humanidad. Estaba establecido claramente, y desde Isaías 53 se nos dice que es el siervo sufriente que llevó sobre la cruz nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestros pecados. Y Cristo entonces tiene que ir hasta el final. Él va a ir completamente. La obra va a ser consumada. En la cruz Él dice, consumado es. Todas las cosas que yo vine a hacer a este mundo, las he cumplido por amor a vosotros. Entrega su vida. Pero entonces, ¿qué viene de ahí en adelante? ¿Cuál es el siguiente paso en esta obra? ¿Qué es lo que sigue de ahí? Porque de alguna manera podríamos nosotros decir entonces, ¿qué pasó en el momento de la muerte de Cristo? En aquel momento, antes de conocer la resurrección, en ese espacio de tiempo, de repente algunos llegaron a dudar, de repente algunos llegaron a irse atrás y a decir, ¿para qué dimos nuestra vida por esto? ¿Por qué dejamos todas las cosas atrás para venir a ver a morir a Cristo? Esto era todo simplemente. De esto se trataba la vida cristiana. De esto se trataba haber dejado nuestra profesión y nuestra familia para seguirlo a Él, que viene a morir en una cruz. Pero obviamente que la obra no termina ahí.
La obra tiene que ir hasta el final. Y Cristo muere, pero resucita. Y en el momento que el Señor les está hablando, les está diciendo, la obra va a seguir, esto va a ser algo que va a cambiar el mundo entero. El evangelio va a ser expandido a las naciones enteras. En la estrategia celestial, hoy en día se está cumpliendo esa estrategia a través del poder del Espíritu de Dios. Y dice, yo me tengo que ir, dice Jesucristo. Eso es lo que voy a hacer. Pero de aquí en adelante, ustedes como iglesia tienen que clamar y pedir siempre por la presencia permanente y gloriosa del Espíritu Santo. Ahora quiero que me entiendan una cosa muy bien, hermanos. Cuando una persona abre su corazón a Cristo Jesús, se convierte en templo del Espíritu de Dios. Amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pablo dijo en Hechos capítulo 17, cuando estaba hablando con aquellos griegos sabios, y les dijo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor ahora ha venido a ser morada en nuestro interior. Aleluya. O sea que nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo y ahora tenemos dentro de nosotros un sello distintivo desde los cielos. Desde los cielos se puede ver el sello que tú tienes, porque dentro de ti está morando el Espíritu de Dios. Entonces estamos de acuerdo en que a cualquier persona que genuinamente venga al Señor, que ha aceptado a Cristo, ya tiene el Espíritu Santo morando en su interior. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa con la vida de muchos? Que aunque dicen ser salvos, su corazón ha sido abierto genuinamente a Cristo, y aunque escuchan mensaje tras mensaje y acuden a una iglesia, sin embargo su vida parece que carece de algo. Parece que no tiene el dinamismo por dentro. Parece que su vida todavía es carente de muchas cosas. Pareciera que no tiene todavía esa dinámica que el Señor viene a colocar sobre los suyos. Pareciera que en lugar de todo ese poder y las cosas anunciadas en la Escritura, manifiestan solamente desaliento y muchas otras cosas que no van de acuerdo con esto. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso no seguimos siendo templo del Espíritu de Dios? Y aquí es donde entra esto que el Señor quiere hablarnos esta mañana, porque definitivamente, aunque eso sucede en nuestra vida, algo queda faltando. Pero no para la salvación, sino para vivir vidas abundantes en plenitud que el Señor nos vino a anunciar. Mire, los discípulos caminaron con Jesucristo, vieron sus milagros, fueron testigos de sus grandes maravillas, terminaron diciendo, vimos su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dijeron. Pero en los momentos en los que Jesús estaba a punto de ser levantado hacia los cielos, Él les da las últimas instrucciones. Y les dice, no se muevan de este lugar. No se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos, llenos, plenos en el Espíritu de Dios. Y entonces así van a ser mis testigos y podrán hacer las obras que yo les encargué. ¿Escucharon eso? Por supuesto que tienen afinidad con Cristo, por supuesto que eran sus seguidores, sus discípulos. Pero aún había algo que ellos necesitaban, había algo que necesitaba cada uno de nosotros como discípulos del Señor para tener una vida abundante en Cristo y para tener las cosas que el Señor estableció desde los cielos. Y recordemos nosotros lo que sucedió en aquel aposento alto. Y recordamos nosotros que de repente estos hombres están allí orando, esperando esa manifestación y ya conocemos la historia de Hechos capítulo 2. Viene el Espíritu Santo, se posa sobre ellos como lenguas de fuego, empiezan ellos a hablar en otras lenguas. La gente que estaba ahí empieza a entender que ellos están hablando en sus lenguas originales y de repente los acusan de estar borrachos. Qué curioso. Qué curioso, porque Pablo nos dice en el libro de Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien busquen ser llenos del Espíritu Santo. La gente está confundiendo en aquel momento. Ellos piensan que están embriagados con vino. Ellos piensan que están llenos de mosto. Ellos piensan que en aquel momento lo que está sucediendo es que están medio locos por las cosas que están haciendo, alguna fiesta que están desarrollando. Sin embargo, Pedro se levanta con toda la autoridad y el poder que viene del Espíritu de Dios y le dice, no, nosotros no estamos borrachos en la hora novena, olvídense de eso. Pero esto es el cumplimiento de una profecía. La palabra de Dios se está cumpliendo. Lo que dijo el profeta Joel, en aquellos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños y verán visiones. Ese tipo de cosas se estaba cumpliendo en aquel momento. Y vino toda una revolución espiritual. Pedro se paró a predicar la palabra y vinieron 3,000 hombres inmediatamente a los pies de Cristo. Empezó a cambiar todas las cosas. Pero estos hombres, hasta ese momento quizás no estaban dotados o no estaban llenos, en ese momento no estaban preparados. Recuerden ustedes, tiempo atrás, nomás unos días atrás, Pedro había negado a Cristo. Los otros discípulos se habían escondido por temor.
conocían a Cristo, pero la llenura del Espíritu Santo los transformó. Y cuando ellos fueron transformados, mis queridos hermanos, su vida cambió. Fue el detonante de sus vidas. El temor se convirtió en valentía para predicar. La incapacidad que tenían, que antes mostraban, se convirtió en poder para sanar, para echar fuera demonios, para predicar con unción. Las dudas se disiparon y se convirtieron en hombres dispuestos a seguir a su maestro, dando la vida misma si fuera necesario por su causa. Si antes tenían sermones, ahora tenían un mensaje poderoso. Si antes tenían ellos pasión, ahora en realidad no era solamente pasión, ahora tenían autoridad divina para hacer las cosas que Jesús realizó. Si antes tenían solamente un conocimiento, a partir de aquel momento estos hombres fueron dotados de sabiduría divina y pusieron en acción todo lo que habían recibido. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y yo quiero que esta mañana el Señor pueda hablar a nuestras vidas y lo podamos entender claramente. Si tú no buscas la llenura del Espíritu Santo, vivirás siempre con una verdad a medias, con un cristianismo tibio, con una obra inconclusa. ¿Escuchaste bien? Mis queridos hermanos, el Señor no diseñó esto para hacer una obra inconclusa. El Señor no quiere salvarte a medias, o no quiere que tú tengas una vida simplemente a medias dentro de lo que es la vida cristiana. El Señor dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La abundancia del fluir de los cielos hacia ti. Los cielos abiertos para que tú puedas entender la dimensión de la gracia divina y de todas las cosas que vienen del Señor. Pero no la podemos entender si no comprendemos esto, si no estamos buscando en realidad una llenura en el Espíritu. Yo no sé si lo que tú quieres es una vida a medias con Cristo. Si tú quieres una vida a medias con Cristo, déjame decirte algo, este mensaje no te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro, simplemente. Pero si tú dices la verdad, no me contento con una vida cristiana así. No me contento con ser un tibio, no me contento con ser una obra inconclusa. Quiero ser excelente para el Señor, quiero brillar con Él como Él dijo que lo haría. Quiero ser un hombre o una mujer íntegro con el Señor hasta el final. Entonces este mensaje es para ti. Tómalo entonces para tu vida. Mis queridos hermanos, yo quiero mostrarte esta mañana que el enemigo nos ha llenado a nosotros nuestra vida de verdades a medias. Verdades a medias simplemente para que no tengamos una vida como el Señor quiere. Él sabe que se te puede sacar de tu vida espiritual. Entonces lo que va a hacer es confundirte para que tú no seas ese odre nuevo donde se puede echar el vino nuevo, sino para que te quedes en la misma situación. Mire, Pablo ora de esta manera a los Efesios. En el capítulo 1 del libro de Efesios, él dice lo siguiente, él dice: conozco su fe. Sé la clase de personas que ustedes son. Es más, estoy feliz por su fe. Estoy dando gracias a Dios por ustedes, pero aún no están completos. Voy a orar, dijo Pablo, para que reciban sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que se abran los ojos de su entendimiento. Que no se queden simplemente con la fe. Mis queridos hermanos, la fe es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nos quedaríamos simplemente a la deriva en este mundo. Tenemos el fundamento de la fe, pero la fe no es suficiente. Necesitamos también sabiduría y revelación divina, y eso nos la da el Espíritu de Dios. Necesitamos esto. La vida completa, la vida espiritual, la vida cristiana completa tiene componentes. No es solamente un rasgo, no es solamente un perfil, no es solamente una manera. La multiforme gracia de Dios se manifiesta de maneras extraordinarias y de repente nuestros ojos son abiertos a dimensiones maravillosas en las cuales entramos en dinámicas diferentes porque el Espíritu de Dios está llenando nuestras vidas. Aleluya. Que se alumbren los ojos de tu entendimiento, decía él. Que comprendan las grandes verdades de Dios. Mis hermanos, hay una diferencia cuando tú abres la Escritura y estás simplemente leyendo como un texto cualquiera, a cuando tú abres la palabra lleno del Espíritu de Dios que la inspiró. Una diferencia impresionante. De repente las verdades se convierten en parte tuya. Empiezas a vivir por esas verdades. Empiezas a experimentar esas verdades dentro de ti. Y entonces tu vida es transformada de ahí en adelante con base en la palabra del Señor. Necesitamos esto. Pablo le dice: ¿ustedes están convertidos, sí o no? Le dijo a los efesios, en la iglesia de los efesios. Por supuesto que son convertidos, claro que sí. ¿Tienen fe? Claro que tienen fe. Pero les falta algo. No tienen sabiduría ni revelación. Y eso solamente viene con la llenura del Espíritu Santo. Y el creyente que no entiende esto sigue viviendo su vida cristiana a medias. Medias verdades, hermanos. Medias verdades. ¿Se dan cuenta cómo nos confunde el enemigo?
Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sabe qué dice Pablo? La primera parte es una verdad, pero no lo es todo. La primera parte de cada una de las declaraciones es cierta. Atribulados, en apuros, perseguidos e incluso derribados. Pablo está diciendo que parte de la experiencia del cristianismo o del cristiano es esa. Hay momentos en que estás atribulado, ¿sí o no? Hay momentos en que estás en apuros, estás perseguido. Hay momentos en que eres derribado. Pero esa no es toda la verdad. Si nos quedamos con esa parte de la verdad, no vamos a la revelación completa. Nos quedamos simplemente estancados como muchas personas que dicen: es que esto es todo. Desde que vine a la vida cristiana ando atribulado, ando con problemas, ando angustiado, ando perseguido, nadie me quiere, etcétera, etcétera. Y se quedan en ese punto. Pero Pablo va más allá de la revelación. La primera parte es verdad, por supuesto, pero luego él dice: esa no va a ser toda tu realidad, porque aunque podemos llegar en nuestra vida a estar en momentos así, dice Pablo, pero no estamos desamparados, no estamos desesperados, no estamos angustiados y jamás estaremos destruidos. Aleluya. Así se escribe la verdad del cristianismo. Así se escribe, no con verdades a medias, con verdades completas. ¿Cristo murió? ¿Murió o no murió? Hermanos, ¿qué pasó? En una ocasión un pastor estaba predicando un día y dice: bueno, aquel día en que Cristo aparentemente murió, le dijo, se nos acabó el cristianismo. Se nos acabó el cristianismo. Porque si él aparentemente murió, entonces no tiene sentido nada de lo que estamos diciendo. Cristo murió. Su corazón dejó de latir, derramó su sangre bendita en la cruz. Fue llevado a un sepulcro, su cadáver. Pero eso no es toda la verdad, hermanos. Eso no es toda la verdad. No se queda la historia en ese momento. Si la historia se queda en ese momento, se acaba el cristianismo, se acaba todo. Van a nuestra fe, no tenemos nada que hacer en este lugar. Pero la verdad no se queda simplemente en la muerte de Cristo. La verdad va siempre hasta la resurrección de nuestro Señor, aleluya. Y se completa todo entonces. Entonces no vivimos con una verdad a media, vivimos con la verdad completa, la revelación completa, la sabiduría completa que nos da el Señor en el entendimiento de su palabra, aleluya. ¿Te das cuenta? Ahí está la verdad. Pablo exhorta a la iglesia de los Efesios y les dice que si ellos en realidad quieren vivir su vida cristiana de una manera adecuada, hay algo que tienen que evitar, pero hay algo que tienen que procurar. Miren, hermanos, esa es la verdad. ¿Qué es lo que tienen que evitar a toda costa? La embriaguez, la borrachera, el exceso de bebidas alcohólicas. La persona pierde el control, pierde el juicio, hace cosas que no son racionales ni aceptables. No sirve. Mire, hermanos, en la Biblia no se prohíbe beber vino. De hecho, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. No se prohíbe beber vino, pero sí se prohíbe el exceso. Se prohíbe emborracharse. La Escritura dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero el texto, este texto, el énfasis principal no es en la parte negativa de la embriaguez, sino en la parte positiva de la llenura del Espíritu. No busquen eso. No busquen embriaguez. No busquen simplemente ese tipo de cosas artificiales en su vida. Ustedes no necesitan como seres humanos llenarse de ese tipo de cosas. Hay algo mucho mejor que los espera a ustedes y que cuando los llene va a reemplazar absolutamente todo lo demás. Y todo cambia. Antes bien, busquen todos los días de su vida ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia no está pidiendo eso? ¿Por qué la iglesia no está pidiendo eso? ¿Por qué no estamos orando todos los días para ser llenos del Espíritu Santo? Si es lo que el Señor nos dice, si es su palabra. ¿Por qué la iglesia no está pidiendo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿A dónde lo pusimos acaso? Tenemos que saber quién es el Espíritu de Dios. No es una sustancia, no es un líquido, no es una esencia o algo por el estilo. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Cada creyente, cada persona que ha venido a Cristo tiene al Señor, al Espíritu de Dios morando en su interior. Aquello que nos habló Jesucristo del nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3 tiene una conversación Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo es un estudioso de la Escritura, es un maestro, pero no entiende lo que Jesucristo le está diciendo.
Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Mis queridos hermanos, nadie jamás había hablado de eso. Jamás. De la boca de Jesucristo nació una de las verdades más fundamentales que significa la verdadera conversión del ser humano. Tienes que nacer de nuevo. Y esto es extraordinario, mis queridos hermanos, porque el nuevo nacimiento no es de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros del agua y del Espíritu Santo. Pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu. Y esto puede parecer un poco difícil de entender, pero es precisamente lo que queremos explicar hoy. Mire, cuando la Escritura usa esta expresión, ser llenos de, significa estar controlado por algo por ese algo que nos llena. ¿Escucharon bien? Estar controlado por eso que nos llena. Supongamos, si una persona está llena de ansiedad, la ansiedad la controla. Si la persona está llena de preocupaciones, las preocupaciones la están controlando. Algo que te está controlando. No es lo mismo sentir un poco de ansiedad o de preocupación que estar lleno de ansiedad o de preocupación. Dos cosas distintas. Ser lleno del Espíritu no es otra cosa que estar controlado por el Espíritu que mora en nosotros. Que Él tome el control. Que le damos la libertad absoluta para que Él haga lo que tiene que hacer. Lo triste es que muchos cristianos van por la vida sin experimentar la vida abundante y fructífera en el Señor. Mis queridos hermanos, hoy en día también vemos personas que entran en algunos trances extraños o se comportan de maneras raras y dicen en la presencia y la evidencia del Espíritu de Dios en ellos, pero hay mucha confusión al respecto. ¿De qué nos valdría comportarnos de maneras extrañas, pero en realidad no tener un cambio interior de carácter? ¿De qué? ¿Para qué nos serviría? Ahora, yo no quiero negar que el Espíritu Santo es autónomo. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es soberano en sus manifestaciones. Pero tampoco podemos confundirnos pensando que todo lo que vemos en las iglesias proviene de Dios. En otros lugares se nos dice que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, como si esa fuera la única expresión a través de la cual el Espíritu se manifiesta. La verdad es que tú puedes hablar en lenguas, pero si tu carácter no es de un hombre o una mujer de Dios, entonces ¿en qué queda esto? ¿No terminaríamos confundiendo a las personas? ¿No terminaríamos diciéndole estoy lleno del Espíritu Santo, pero mi vida no tiene un carácter cristiano? ¿No terminaríamos enredando a la persona diciendo eso es la vida cristiana? Supongamos que alguien que jamás ha leído alguien que jamás le han enseñado nada acerca de la palabra, de repente viene y dice, bueno, ¿qué es lo más esencial? Un día le regalan una Biblia y empieza a leerla y dice, wow, definitivamente el Espíritu de Dios es esencial para mi vida cristiana. Y sin Él no podría hacer nada. Pero metemos algunos tipos de doctrinas en nuestra vida y terminamos por confundir. Mis queridos hermanos, lo más importante que hace el Espíritu de Dios en nosotros es un cambio definitivo de carácter. La palabra nos dice en Gálatas capítulo 5 que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne y dice todo tipo de cosas, disensiones, herejías, peleas, iras, contiendas, lujurias, una cantidad de cosas que dice allí. Pero el fruto del Espíritu se manifiesta en tu carácter. El fruto espiritual se manifiesta en tu vida diaria. Paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Expresiones de un carácter transformado. Expresiones de un corazón que ha sido tocado por el Señor, que ha sido llenado en abundancia y que ahora tiene mucho para dar a los demás. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos clamar por eso. Miren, Hechos capítulo 6, cuando se están buscando los primeros diáconos para que atiendan las mesas, ¿cuál es la exhortación de los discípulos? Busquen hombres, escuchen bien, que estén llenos de sabiduría, de buen testimonio y del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué haría hoy la gente? Se irían a buscar a alguien que hablara en lenguas. Ellos son los que están llenos del Espíritu Santo. ¿Esa es la realidad? ¿Para qué? No, hombres de carácter, hombres de servicio, llenos de la gracia divina, humildes, dispuestos para llevar a cabo la obra de Cristo. El énfasis siempre va a ser en el carácter. Esto es muy importante que lo entendamos para que no estemos solo buscando manifestaciones especiales, sino para que nos examinemos a nosotros mismos en cuanto al carácter que tenemos ya para dar testimonio del cambio real que Dios hace en nosotros. El Señor está queriendo cambiar en nuestras vidas.
Él está hablando constantemente y Él está haciendo que nuestras vidas salgan de esa mediocridad, mis queridos hermanos, en la que nos envolvió el mundo. Él quiere sacarnos de esa condición y llevarnos a la brillantez de una vida plena en el Espíritu. Así que, mis queridos hermanos, no nos contentemos con menos. Clamemos, busquemos al Señor. Pidámosle al Señor esa llenura. Porque esto no es solamente para algunos, esto tiene que ser para todo aquel que cree en el Señor. Pero seguimos viendo al Espíritu Santo de manera equivocada. Si tú ves al Espíritu solamente como un poder o una influencia, dirás, quiero tener más de ti. Pero si lo ves como una persona, tú dirás, Señor, toma más de mí. Si tú lo ves como un poder o una influencia, tú querrás usarlo a Él. Pero si tú lo ves como una persona, Él te usará a ti. Si tú lo ves como un poder, quieres usar ese poder, pero si lo ves como una persona, te rindes ante Él y te entregas completamente. Tú no te rindes ante una influencia, tú te rindes ante una persona, la persona del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Mis queridos hermanos, las cosas que nos estamos perdiendo por no pedir esa llenura espiritual. Todo lo que estamos dejando de percibir. ¿Está el Espíritu de Dios en acción en este tiempo? ¿Sí o no? ¿Está en acción el poder de Dios y la unción espiritual? ¿Sí o no? ¿Está en acción la misericordia divina? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, mis hermanos. Dios no está muerto. Él vive y reina entre su pueblo. Así que nuestros ojos tienen que ser abiertos a nuevas revelaciones. Y el Señor nos mostrará muchas de aquellas cosas que ya estaban listas y que aún no habíamos recibido por nuestra ceguera espiritual. Y desde el primer capítulo de la Escritura, el Espíritu Santo se ha movido allí. Todo el tiempo. Obraba desde el principio para traer el orden maravilloso en la creación. Abraham respondió al Señor guiado por el Espíritu de Dios. José al final del libro de Génesis fue usado por Dios para librar a su pueblo de la muerte. El faraón dijo de él, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Mis queridos hermanos, hoy en día tú buscas y buscas. ¿En dónde encuentras gente así? ¿En dónde encuentras un José? ¿En dónde encuentras un Daniel? Hombres llenos de integridad. Lo primero que resaltaba la gente, inclusive los paganos, están llenos del Espíritu. Hay un espíritu en ellos diferente, no son como el mundo. Ellos hacían algo diferente, reflejaban desde su interior algo que era diferente para el mundo. Pero mis queridos hermanos, algo extraordinario era esa búsqueda del Señor. Mire, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor llamaba al profeta, por ejemplo, llamó al profeta Samuel y le dijo, ve a la casa de Isaí porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Recuerdan ustedes? Él fue a la casa de Isaí y le pidió a Isaí que sacara a todos sus hijos porque quería ungir a uno de ellos. Y Isaí le trajo a todos sus hijos mayores, pero no estaba David, así que el Señor le dijo a Samuel, no puedes ungir a ninguno de ellos todavía porque ninguno de ellos es. Samuel le preguntó, ¿no te falta alguno? Le dijo, sí, pero es el pastorcito, aquel que está por allá afuera, ni para qué lo traemos. Y Samuel le dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que no lo traigas. Cuando lo trae, el Señor le muestra a Samuel que ese es el ungido, que él va a ser. Entonces, en ese momento dice la Escritura que lo ungió, le derramó el cuerno de aceite encima a David. Y desde aquel momento, dice la palabra, el Espíritu de Dios vino sobre él. El mover del Antiguo Testamento era así. Había una unción específica que se manifestaba a través del derramamiento de ese aceite, que significaba la unción, y el Espíritu de Dios venía. Pero el Antiguo Testamento también nos habla, como lo dijimos hace un momentito, del libro de Joel. En aquellos días no será necesario un derramamiento de aceite así como en ese tiempo. No será necesario que alguien venga específicamente, o que venga un profeta y toque a alguien, o que venga un profeta y le derrame aceite o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque el Señor derramará de su Espíritu sobre toda carne, aleluya. Sobre toda carne, dice el Señor. El Espíritu Santo está disponible para todos nosotros que nos acerquemos a Él buscándolo con genuino corazón, dispuesto para hacer la obra del Señor. El Señor derramará de su Espíritu. Así, mis queridos hermanos, tiene que ser el anhelo nuestro para que podamos ver iglesias que son transformadas. Nuestro gozo no depende de lo que veamos o tengamos en el exterior, sino depende de quién tenemos en el interior. Queremos ver cómo el Señor se manifiesta. Queremos ver cómo el Señor hace grandes cosas, que se convierta este lugar en un aposento alto donde podemos escudriñar en realidad nuestros corazones delante del Señor. Mire, hermanos, tuve una experiencia personal hace muchos años atrás. Recién empezaba yo en los caminos del Señor. Recién empezaba.
Y de repente yo iba manejando el carro en algún lado y estaba trabajando común y corriente, ni siquiera iba pensando en Dios, nada en absoluto, simplemente en los negocios, en las cosas que estaba haciendo. Y por momentos me invadía un gozo. Me invadía un gozo. Yo creo que muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Un gozo que me invadía, que yo no sabía de dónde venía. Yo decía, pero no me gané la lotería, ni tampoco me dieron dinero, ni nada de eso por el estilo. ¿De dónde me viene ese gozo? Yo no lo podía entender. Había momentos en mi vida que yo iba en el carro y de repente lo experimentaba de la cabeza a los pies. Una inundación de gozo tan extraordinaria. Que yo decía, ¿qué es esto? Jamás en mi vida había experimentado algo así. Pero no había una circunstancia externa por la cual yo dijera, es de esto. Jamás lo pude explicar. Pero un día, cuando vine a Cristo, cuando acepté su llamado, cuando me entré en sus caminos, entonces, orando al Señor, experimenté exactamente el mismo gozo y entendí cuál era la fuente. Entendí que el Espíritu de Dios me estaba llamando a su camino para también ungirme y llenarme de su presencia. Entendí que no hay algo más extraordinario que la experiencia del gozo que el Espíritu de Dios derrama sobre nuestras vidas, porque no depende de nada externo, porque no depende de ninguna circunstancia, sino solamente depende de aquel que viene a llenarnos enteramente. Aleluya. Y desde ese día quiero rebosar en el Espíritu Santo continuamente, hermanos. Y Pablo dice en ese pasaje que la llenura del Espíritu Santo no solo te faculta para lo sobrenatural y te conecta con lo celestial, sino además te permite vivir en armonía con los hermanos. Wow. Hablando entre vosotros, ¿cómo? Con críticas, enojos, disensiones y peleas, más o menos, dice la palabra. Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hermanos, esto es medio raro, ¿sí o no? A ver, ¿alguno de ustedes habla entre sí con salmos y cánticos espirituales? A ver, ¿alguno de ustedes lo hace así? Wow. La verdad, mis queridos hermanos, no es que tenga que estar todo el día interpretando salmos y cánticos por ahí. Lo que tiene que haber dentro de ti es una alabanza continua al Señor. Es una expresión de adentro, como decía David. David dijo, el Señor me cambió radicalmente, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo salir del lodo cenagoso de la desesperación y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza al Creador, aleluya, aleluya, wow. Expresiones que Dios ha puesto en tu boca para los demás. Expresiones que ni siquiera vienen de ti, vienen de los cielos para los demás. Te conviertes en un canal a través de los cuales el mismo Señor se comunica con los demás. Aprendes a hablar como se habla en los cielos. El lenguaje de los cielos es un lenguaje de alabanza continua. Los ángeles adoran sin cesar al que está sentado en el trono, al que vive y reina para siempre. Nos conectamos a los ángeles. Nos conectamos con ellos en una alabanza continua. Nos dejamos usar por el Espíritu de Dios y de repente, en lugar de estar criticando, señalando y diciendo algo malo de los hermanos, terminamos alabando a Dios por los hermanos que el Señor nos ha dado, la familia en la fe, aleluya. Empezamos a movernos en el ambiente del Espíritu de Dios. Entramos en una dimensión diferente, dice Pablo. Olvídense de la embriaguez, olvídense de las cosas artificiales. Olvídense de las cosas que no les han servido. Dejen atrás ese tipo de cosas. Entren en las dinámicas del Espíritu Santo para que empiecen a vivir de acuerdo a lo que Él quiera. Entonces, hablen entre ustedes de esa manera, que haya alabanza en sus corazones y den siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice. Miren, mis hermanos, son las expresiones que Dios quiere para nuestras vidas. El Señor llamó a sus discípulos un día y les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Vayan, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, compartan este mensaje. ¿A quién le está hablando Jesucristo? En aquel momento, estos hombres eran recién traídos de la pesca y del banco de los tributos públicos, como a Mateo. Hombres recién sacados de esa condición, y les está diciendo: escuchen las instrucciones que yo les voy a dar. Vayan, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, comparten este evangelio. Qué transformación tan radical. Qué poder maravilloso que puede haber en una persona para salir de la condición en la que está y empezar ahora a ser un canal a través del cual Dios se manifiesta.
Y ahí estaba el Señor retándolos. El Señor les dice, vayan, empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Es hora de que los muertos se empiecen a levantar, porque ustedes tienen poder para levantar a los muertos. Aleluya. Es hora de que los enfermos empiecen a sanar, porque yo les he dado la facultad y la autoridad y el poder para que los enfermos sean sanos. Aleluya. Empiecen a compartir el mensaje del evangelio. Que nadie se quede sin escuchar este mensaje, porque es el mensaje de salvación, y yo los he facultado a ustedes para que lleven ese mensaje de salvación. ¿Por qué estamos callados? ¿Por qué no estamos sanando enfermos o levantando muertos? ¿Por qué no compartimos el mensaje del evangelio? ¿A dónde se nos quedó la vida cristiana? Se nos quedó a medias. Se nos quedó simplemente en un lugar de estancamiento. Nos quedamos trancados pensando que la vida cristiana simplemente era un día levantar una mano, decir, Señor, yo te acepto, y ahí se me acabó todo el desafío. Mis queridos hermanos, ahí empiezan los desafíos. Ahí empieza la vida extraordinaria. Ahí empieza la vida abundante. Ahí empieza el Señor a hablar a nuestra vida. Ahí empieza el Señor a decir, bueno, ya estuvo bien, la condición anterior ya no sirve. Ahora tú necesitas una nueva condición en tu vida. Aleluya. Y escuchen esto. Ese poder que viene a través de la persona del Espíritu de Dios es superior a todas las otras cosas, porque de lo contrario no podía superarlas. ¿Hago entender? Ese poder tiene que estar por encima de la enfermedad y de la muerte, o de lo contrario no podía ser usado para vencer esas cosas. Ese poder, queridos hermanos, está por encima de cualquier tribulación, de cualquier sequedad de los corazones, de cualquier apatía o la falta de fe, etcétera. Mis hermanos, hoy en día hay muchos espíritus que gobiernan en las iglesias. El espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, el espíritu de Goliat, dice. Una cantidad de situaciones, hermanos, en las cuales estamos involucrados nosotros como iglesias, dejando que otros espíritus vengan a gobernar y a dañar lo que la iglesia significa. Pero mis queridos hermanos, la iglesia no le pertenece a ninguno de esos espíritus. Ni es el espíritu de Jezabel, ni el espíritu de Goliat, ni el espíritu de Absalón, ni de ninguno de esos. La iglesia le pertenece a un solo espíritu. Es el Espíritu de Dios el que gobierna la iglesia, aleluya, que está por encima de todos los demás. Gloria al Señor. Eso es lo que tiene que mover nuestras vidas. Ese entendimiento profundo del Espíritu Santo se mueve sobre nosotros, se mueve sobre nuestra voluntad, sobre nuestra mente, nos convierte, nos ayuda, mis hermanos. Cuando el ángel Gabriel le anunció a María, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, aleluya. Wow. Una mujer campesina que va caminando un día por su aldea y de repente recibe la noticia más extraordinaria que un ser humano puede llegar a recibir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Wow. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Humilde mujer usada por el Señor para traer al Señor de la gloria, al Salvador del mundo. Wow. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo, Él puede hacer lo que quiera. Mira, ¿recuerdan Naamán, el general sirio? Se estaban muriendo a pedazos. Mire, tenía un uniforme lindísimo. Tenía escudos y medallas. Tenía armas. Tenía de todo tipo de cosas. Cuando se quitaba la ropa, tenía pedazos de piel. Se le estaba cayendo a pedazos, tenía lepra. Y ni todo el oro del mundo podía comprar su sanidad. ¿Dónde busca alguien así? ¿A quién busca? Tiene que buscar a alguien que esté lleno del Espíritu Santo. No hay respuestas en el mundo, hermano. No hay respuestas. La humilde criada que trabajaba con Naamán le dijo, yo conozco a alguien. Ese varón está lleno del Espíritu Santo, aleluya. Y se va con toda su corte real, el Naamán este. Y él piensa que Eliseo va a salir a hacerle toda la corte y ni siquiera sale a saludarlo. Vayan y díganle que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Este orgulloso general dice, este río sucio que está aquí, en Siria hay mejores ríos, ¿para qué me voy a meter ahí? Pero mis hermanos, no era el río,
No era Eliseo siquiera. No eran las aguas específicamente. Era el Espíritu de Dios obrando en aquel momento, aleluya. Era el Espíritu de Dios trayendo sanidad en aquel momento, aleluya. Es la obra del Espíritu que se manifiesta una y otra y otra y otra vez. Porque esto no es con ejército, esto no es con espada, esto no es con fuerza, esto no es con armas humanas. Esto es con el Espíritu de Dios, ha dicho el Señor, aleluya. Wow. Mis queridos hermanos, tenemos que entender quiénes somos nosotros entonces. Cuando nosotros estuvimos en Europa, vimos grandes catedrales, vimos basílicas por montones y templos. Ahora son museos. Y la gente paga para entrar a esos lugares. Están hechos de piedras finísimas, impresionantes para construir esos lugares. Pero hoy, hermanos, hoy la iglesia de Jesucristo no se construye con ese tipo de piedras finísimas, hermosas pero inertes. La iglesia del Señor Jesucristo se construye con piedras vivas. Y tú eres esa piedra viva para el Señor. Tú eres parte de la mejor edificación que Dios mismo está haciendo, aleluya. ¿Quién eres tú entonces en todo esto? ¿Te das cuenta de lo que Dios está haciendo? ¿Te das cuenta? Pablo dijo en 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino ¿a quién? El espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El mismo Pablo asegura en Romanos 8:5 que los que son de la carne siempre piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Alguien quiere en su vida vida y paz? Aleluya. Yo quiero vida y paz para mi vida, aleluya, y para dar a los demás. Oh. Y Juan el Bautista anunciaba que él bautizaba con agua, pero que detrás de él venía uno del cual ni siquiera era digno de desatar la correa de su calzado. Y lo que él le anuncia decía, él viene para bautizarlos con Espíritu Santo y con fuego, aleluya. Espíritu Santo y fuego. Mis hermanos, la obra de Cristo tiene que ser completa en ti. No podemos quedarnos con verdades a medias. No te quedes con una verdad estancada en tu vida. No te quedes simplemente con una porción. Vamos por todo, hermanos. Vamos por todo hasta el final. Hagamos lo que el Señor nos está llamando a hacer. Miren, en una ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le dicen, Señor, mira lo que está pasando con nosotros. Incluso los demonios se sujetan bajo tu autoridad. Estaban sorprendidos de lo que estaba pasando. Estaban anonadados de ver la obra del Señor sobre sus vidas. Mira, Señor, expulsamos demonios y se van. Wow. ¿Y qué le dice el Señor? Deberían estar sorprendidos. Debería sorprendernos que una persona sea sanada. Debería sorprendernos que una pareja sea restaurada. Debería sorprendernos que multitudes sean alcanzadas para Cristo, o que las ciudades sean limpias de espíritus enemigos. Debería sorprendernos eso. No, y mil veces no debería sorprendernos si entendemos realmente el poder de la unción poderosa del Espíritu Santo. Hasta los demonios se sujetan en tu nombre, Jesús. No te preocupes, cosas más grandes que estas haréis, dijo el Señor, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesucristo, aleluya. El Espíritu Santo es vida nueva, es vida que fluye y no se estanca. Es renovación constante para ti, es pertenecer al reino del Creador y ser participante de una herencia divina. Y cuando tú entiendas y conozcas quién es Él, y cuando tú reconozcas la necesidad del Espíritu Santo en tu vida, cuando le digas al Señor que tú no puedes por tus propias fuerzas, entonces tú también recibirás ese poder y serás testigo del Señor en donde quiera que Él te lleve, aleluya. ¿Dónde hemos puesto al Espíritu Santo? ¿Dónde lo pusimos? ¿Lo enviamos a la alacena? ¿Lo sacamos de las familias? ¿Le cerramos las puertas de las iglesias y los lugares de oración y de reunión de los cristianos? ¿Dónde lo llevamos? ¿Dónde lo hemos puesto? Los padres se quejan de que en las escuelas se les enseña a los niños todo sobre el homosexualismo, el aborto, el iniciarse sexualmente desde muy jóvenes, la violencia, aprenden vicios y muchas cosas malas. Pero pregunto, ¿tu hogar es distinto entonces? ¿Acaso tu hogar es distinto? ¿O es una continuación de esa enseñanza?
Es posible que el mundo le enseñe a nuestros hijos esos antivalores cristianos, pero si tú pides al Espíritu Santo que entre en tu hogar y tu vida es testimonio de su presencia y tus palabras y tus hechos corresponden con la presencia de Él en ti, entonces tú vas a fijar en sus corazones lo que de verdad vale la pena, y aunque el mundo los quiera dañar, nadie va a poder arrancar de sus corazones lo que el Espíritu Santo coloca en ellos. Pero ¿dónde hemos puesto al Espíritu de Dios, hermanos? ¿Dónde lo pusimos? ¿Hay alguien aquí que clame por la llenura del Espíritu Santo? Ya van como 5, gloria a Dios. ¿Por qué no podemos nosotros vivir lo que vivieron los discípulos en el aposento alto? Mis hermanos, es tiempo de arrepentirnos en nuestra vida. Escucha bien lo que Dios te dice hoy. Hay cosas en tu vida que contristan al Espíritu Santo. Hay cosas que no le agradan. Hay pecado oculto, falta de humildad, orgullo, autosuficiencia, falta de fe, frialdad en los corazones, comodidad con una vida sin compromisos, soberbia, materialismo, apego a las cosas del mundo, rencores, falta de perdón. Hay envidias, celos, contiendas entre nosotros mismos. Tenemos que avergonzarnos de abrir nuestras bocas para juzgar o criticar a otros. Hay idolatrías, enemistades y obras de la carne entre nosotros. ¿Cómo podemos pedir bendición, unción de lo alto y presencia de Dios? Hermanos, es tiempo de cambiar. ¿Queremos una iglesia viva y poderosa? ¿Alguien aquí quiere una iglesia viva y poderosa? ¿Que veamos el mover del Señor entre nosotros? Mis hermanos, rindámonos delante de la majestad del Señor. Porque la Biblia nos dice eso. El que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. No podemos seguir en la carne, porque lo que ha nacido de la carne es carne. No podemos quedarnos ahí. Por eso no es tiempo de seguir luchando en nuestras propias fuerzas, hermanos. Estás agobiado ya por tus batallas, porque pareciera que no tienen ningún destino. Mis hermanos, es hora de que clamemos al Señor y le demos la gloria al Señor. Si hay alguien en este lugar, en este día, que diga: pastor, es verdad, yo quiero sentir y experimentar más hambre por el Espíritu de Dios, que me conmueva hasta las entrañas si es necesario. Si hay alguno que diga: pues hasta ahora he tenido una vida espiritual tibia y sin compromisos, pero yo quiero más, mi vida necesita más de la presencia del Espíritu Santo, quiero pedirte que pases aquí al frente. Pongámonos de pie, hermanos. Pasa aquí al frente nomás. Vamos a orar al Señor esta mañana, porque no queremos vidas conformadas con la mitad. Queremos entrar a dimensiones de grandeza y majestad en el Señor. Queremos ser personas, hombres y mujeres hambrientos del Señor y de su palabra. Queremos levantar un clamor a los cielos para que el Espíritu Santo nos llene y nos transforme en nuestras vidas para siempre. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra a tus discípulos fue: les conviene que yo me vaya, pero no se preocupen, les dejaré el Consolador. Estará con ustedes, aleluya. Estará en ustedes. Oh Señor, aleluya. Qué regalo extraordinario, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Clamamos hoy por una llenura, Señor. Queremos más. Levanta tus manos al cielo. Más, Señor. Más. Queremos más del Espíritu Santo. No nos conformamos, Señor. Queremos más de ti, Señor. ¿Dónde te pusimos, Espíritu Santo? Perdónanos. Perdónanos hoy, Señor, porque te pusimos alejado. Quizá no entendíamos, quizá no comprendíamos, Señor, pero aquí estamos hoy. Este clamor, Señor, viene de adentro. Este clamor viene de los corazones dispuestos, Señor. Queremos más hoy, Señor. Sed llenos del Espíritu Santo, dijo Pablo. Llenos, llenos. Ni siquiera la mitad, ni siquiera un poquito. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, llenos, 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 llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Señor, yo te pido por todos los que están aquí esta mañana. Te pido, mi Señor amado y bendito, Padre, que te manifiestes ahora, Señor, en llenura espiritual, Señor. Llenura, Señor amado, llenura espiritual. No queremos, Padre Santo, verdades a medias. Queremos todo. Queremos todo, Señor, todo en el Espíritu de Dios, Señor. Todo, 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 Señor, todo. Queremos que te manifiestes en nuestras vidas, Señor. Todo del Espíritu. Todo del Espíritu. Que te consume de la cabeza a los pies, que experimentas su real presencia, te llena, te rebosa esta mañana del Espíritu de Dios en tu vida.
sales de aquí rebosante, rebosante, rebosante del Espíritu de Dios, aleluya, en manifestaciones poderosas del Señor, en su soberanía y autoridad. Él puede hacer lo que Él quiera, aleluya, Señor. Manifiéstate como tú quieras, Señor. Como tú quieras, Padre Santo, como tú quieras, Espíritu de Dios. Porque queremos ver tu obra. De aquí en adelante queremos comprometernos a orar todos los días por ser llenos del Espíritu de Dios, Señor. Porque queremos ser, Padre Santo, esa iglesia, Señor, que se levanta con vigor y con valentía para proclamar tu grandeza, Señor. Sí, le dijiste a los discípulos, vayan, sanen enfermos, levanten a los muertos, prediquen el evangelio. Hay una obra sobrenatural, pero no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios, aleluya. El Espíritu Santo esta mañana te va a llenar. Si tú le pides, Él te llena. La Escritura dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más el Señor te dará al Espíritu Santo si se lo pides? Aleluya. Pídele esta mañana, pídele al Espíritu Santo más. Queremos más, Señor, llenos del Espíritu Santo esta mañana, llenos, llenura. No queremos verdades a medias.